Bendecido miércoles 17 de junio del 2020. Damos gracias a nuestro Dios por su misericordia en esta hermosa mañana, en que dispondremos nuestro corazón para dar y recibir de Él, dar nuestra adoración al eterno Dios Todopoderoso y recibir de Él sus bendiciones. Oramos a ti, Padre, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Danos, oh Dios, tu bendición en este momento, no sin antes pedirte perdón por nuestros pecados. Que sea un día de edificación y no de destrucción, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabemos que la salvación no se pierde, porque es obra de Jehová. Él es el autor y consumador de la fe. La salvación es de Jehová. Pero si se rompe la comunión con Él por causa del pecado, de la duda. Como dice David, devuélveme el gozo de la salvación. Observar, no dice devuélveme la salvación, dice devuélveme el gozo de la salvación, porque él había perdido el gozo por causa de su pecado. Y sabemos que nuestro pecado hace separación entre Dios y nosotros. Orar para que el gozo vuelva a nuestras vidas, porque hay algunos que ya parecen como peces agonizantes fuera del agua, sin gozo. Y te lo digo como un recuerdo que me quedó grabado hace muchos años. Nos llevó nuestro padre a la playa y el mar estaba un tanto picado, como se dice. Y caminando por la orilla, prácticamente un pez fue arrojado, llegó volando entre agua y viento, aterrizando en la arena. De momento el susto fue terrible, pero nadie me vio. Luego me acerqué y vi algo que hasta hoy día me quedó grabado desde mi mente de niño hasta ahora. Cuando veo gente muriendo. Primero daba coletazos muy fuertes, tan fuertes que se elevaba de la tierra y luego caía. Y yo a sana distancia veía maravillado con mis ojos de niño. Luego fueron siendo menos violentos sus giros, sus sacudidas, y al final solo abría su boca desesperadamente buscando el oxígeno sin conseguirlo, hasta que se quedó definitivamente inerte, sin vida. Fui creciendo y descubrí por las clases de biología que aún los peces debajo del mar respiran oxígeno, como nosotros. Pero ellos fueron creados con la capacidad de separar el oxígeno del agua. Y cuando en mi crecimiento oí a mis mayores decir, las peores muertes son morir ahogados o quemados. Claro, yo digo que morir como sea es horrible. Y estamos frente a un virus que precisamente lo que aterra es que daña el sistema respiratorio, los pulmones, bronquios y desata una terrible agonía. Morir ahogados en ríos o mares es feo, pero es rápido relativamente hablando, o quemado en una explosión es más rápido. Pero vivir ahogados, muriendo como ese pez del cual les narré, faltándole el oxígeno todos los días. Solo lo pueden entender aquellos que sufren ahogos, ya sea por causas físicas o mentales que son peores. Lo que llaman ataques de ansiedad, ataques de pánico, y se manifiesta con la falta de oxígeno, de aire. Y el único remedio para ese ataque es la paz que solo nuestro Dios puede dar. La muerte es fea, pero no olvidemos que es un castigo por la desobediencia de nuestro padre Adán. Dios le advirtió a él y a su mujer
y no creyeron, fueron insensatos. Pero la muerte más horrible de todas es morir sin Cristo. Así que es mi deseo, ahora ya, como pastor, ahora que entiendo, es mi deseo, mi oración, que la gente se salve de tan terrible muerte. Es morir 2 veces, como dice la Escritura en Apocalipsis. Se llama la muerte segunda. El que tiene oídos para oír, oiga. Y que Dios despierte el entendimiento y te acerques a un cristiano de buen testimonio y le digas, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Después, cuando tuve mi encuentro con Dios y su palabra y leí por primera vez, me encontré con el último salmo, el Salmo 150, donde manda alabar a Dios, alabarle con todas nuestras fuerzas, y termina diciendo en el verso 6, Salmo 150, verso 6, todo lo que respira, alabe a Jehová. Sabemos que todo lo creado, que toda la creación respira, aun cuando hay organismos diferentes, pero en el sentido más básico, todos de alguna manera respiran. Los árboles, la creación, los peces debajo del agua, como hemos hablado, respiran. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Sí, así que si tú que me escuchas, amado, si usted o usted que estás escuchando, y si estás respirando, tienes órdenes de alabar a Jehová. Y debemos reunirnos, toda la creación y todos sus hijos, para unidos alabar al Dios creador y sustentador de la vida. Ahora vamos a continuar con el sermón después de esta introducción. Sermón cuyo nombre tiene Sal de tu casa. Y el texto que te voy a leer está en Hechos capítulo 7, versículo 3. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Pensará usted que estoy bromeando, pero un día de tantos, un predicador lo usó para motivarnos a hacer sal de nuestra casa, de nuestra familia. Sí, posiblemente le tomó la prisa y no checó bien. Y le podría platicar lo que resta de este tiempo de muchas cosas semejantes, pero en especial me acordé de porque es de lo que quiero hablar, de parte de Dios para tu vida. Sal de tu casa, no del verbo salir, sino que sea sal y luz de tu casa. No como dice ese refrán, candil de la calle y oscuridad de tu casa. Sé sal de tu casa. No dejes de congregarte. ¿Pero cómo? Vamos al texto en Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Observe que entre todas las cosas que nombra como pecado y que es pecado voluntario, es dejar de congregarse. Y no me refiero solamente a la reunión física como creyente, sino a la espiritual, que es más importante. Observemos el contexto. Ponga atención ahora desde el verso 19, Hebreos 10, 19. Dice, así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, no dejando de congregarnos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cómo no recordar ahora el Salmo 133, que dice en el verso 1? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Sí, amado, dice habitar los hermanos juntos en armonía. Y la pregunta sería, pero ¿y ahora cómo? Ayer, por ejemplo, celebré con muchos hermanos el lunes el 15 aniversario de la iglesia. Esto fue el día de antier. Estuvimos de acuerdo en un mismo espíritu y en un mismo parecer. No todo es físico, es más, el cristianismo no es o debe de ser 100% físico. Dice que es como el buen óleo sobre la cabeza. El sumo sacerdote ahora es Cristo. Está escrito en Hebreos 4:14, amados. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Nosotros los cristianos nos reunimos en Cristo, somos uno en Cristo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué te nombro al sacerdote? Porque dice que Dios derrama el aceite sobre la cabeza del sumo sacerdote, esto es Aarón, pero Aarón ya no está ministrando. Él como hombre murió, pero tenemos un sumo sacerdote eterno y es Cristo. Y es en Cristo, bajo y en su iglesia, que es Él ministrando la bendición hasta el borde de sus vestiduras. Esto es hasta los más pequeñitos. Dice que es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Y mira qué hermoso, en la congregación. Dice, porque allí envía Jehová bendición. Allí y no en otro lado, la bendición congregacional. En este momento, con muchos hermanos estamos en comunión a través de este mensaje, aun cuando físicamente no los pueda ver. Pero me confirman de las reuniones que hemos tenido a través de este medio y me comentan que en estas reuniones Dios les ha enviado bendición, palabra, consuelo, restauración, edificación, liberación. Y ha habido testimonio de gente que ha recibido convicción, reunidos con ellos, escuchando las prédicas por estas redes sociales. De hecho, en mi testimonio lo he platicado muchas veces. Yo no fui alcanzado en un templo como tal, oyendo físicamente a un predicador, no, sino a través de un cassette. Y estaba yo solo. Nadie me explicó o me llevó a Cristo. Es más, la persona que me dio el cassette, que es un hermano mío, estaba recién alcanzado y no sabía bien a bien cómo llevar a alguien a Cristo. Pero Dios lo guió y me hizo llegar ese cassette. Pero Dios no necesitó una iglesia como tal, como el concepto que tenemos nosotros.
Ya después fui a una congregación, pero fue en esa reunión, en casa de mis padres, donde regresé a morir. Y allí recibí bendición y vida eterna, porque estuve en esa congregación, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, oyendo una grabación. Y allí Jehová envió su bendición. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuál bendición? La bendición que muchas veces ni usted ni yo sabemos que necesitamos, pero Dios que lo sabe todo. Aleluya. Yo no sabía que necesitaba el perdón de mis pecados. No tenía yo idea de ello. No sabía de la vida eterna. No sabía que tenía que recibir vida del Señor por el Espíritu Santo para poder ser libre del pecado, del alcoholismo, la depresión, el adulterio, la inmundicia en la cual me encontraba. Pero Dios envió bendición y vida eterna. Y en Primera de Crónicas 4:9 nos habla de alguien llamado Jabes. Y le voy a dar lectura, son 2 versículos. Dice en Primera de Crónicas capítulo 4, versículo 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Aleluya. Así que vemos que la mamá le puso Jabes, porque Jabes significa dolor. Dice, por cuanto lo dio a luz en dolor. Y vemos que en Juan capítulo 16, versículo 21, dice el Señor, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Sabemos que los hebreos, como muchos otros grupos étnicos, no ponían inmediatamente nombre a sus hijos, sino que esperaban un tiempo a que el hijo mostrara algo de su temperamento, sus características, sí, por alguna característica física. Y hay muchos ejemplos en las Escrituras. Incluso el mismo Señor le cambió el nombre a algunos de sus discípulos, como Tomás, al cual los apóstoles le llamaron el Dídimo, que significa el gemelo. No se sabe si porque lo era, o como dicen algunos historiadores, que era parecido físicamente al Señor Jesucristo. El caso es que a la mamá de Jabes no se le olvidó el dolor que le produjo su hijo. Y quizás después de que nació, seguiría siendo un dolor de cabeza en su manera de conducirse. Imagina a la mamá o al papá o a los hermanos de Jabes, cada vez que le hablaban, gritarle en voz alta, dolor, dolor, ven a comer. No mire a nadie, por favor. O gritándole a otro, insensato, insensato, que significa inmaduro, sin sentido común. ¿Y a quién le pusieron insensato? Léalo ahí en 1 de Samuel capítulo 25, versículo 23. Alguien que le pusieron Nabal, cuando rechazó darle la ayuda a David, David se encolerizó, montó en cólera, tomó su espada y sus guerreros y fue a matarlo. Pero la mujer se enteró. Ella se entera, esta mujer, esposa de Nabal, de nombre Abigail,
Va y se adelanta antes de que David llegara y le diera muerte a Nabal. Y mira lo que le dice: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. ¡Qué tremendo! Ponerle a una persona Nabal, que no tiene sensatez. Dice que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos, sin sentido común. Y lo muestran en su conducta, su manera de vestir. Por ejemplo, no tienen el sentido que es común a todas las personas sanas. Van a la playa con ropa y a la iglesia desnudos. Pero continuemos. Ahora vamos al verso 10. Recuerde, sal de tu casa, pero sal es de ser sal y luz de tu casa. No que salgas de tu casa, sino que tengas tu reunión, te congregues con Dios allí, porque allí es donde Él envía bendición y vida eterna. Y te digo, ¿cuál bendición? Mira la que Dios sabe que tú y yo necesitamos. Mira lo que dice en el verso 10 de Primera de Crónicas 4:10. Estamos hablando ahora de Jabes, que la mamá le puso Jabes por el dolor de parto, de nacimiento, y fue tan duro que ese nombre le quedó. Y dice que invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición. ¿Cuál? No sabemos. No pidió específicamente, pidió después específicamente. Y le dice, punto y aparte, coma, y ensancharas mi territorio. Si me dieras bendición, ¿cuál? No sabemos. Ni él sabía. Solo le dijo: Señor, bendíceme, como muchas veces usted y yo decimos: Señor, bendíceme, Señor, ayúdame. ¿Cómo? No sé, porque si yo supiera salir, no pido ayuda. Pero es cuando estamos afligidos, turbados, desesperados, y le decimos: Señor, ayúdame, da bendición a mi casa, da bendición a mi familia. ¿Cuál y cómo? No sabemos. Pero confiamos en que Él es el Dios eterno. Y le dice: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo. Ahí está siendo específico Jabes. Y me libraras del mal para que no me dañe. Y mira qué hermoso. Y le otorgó Dios lo que pidió. Dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Qué significa ilustre? Significa famoso. Aquí no nos dice por qué. Pero al final, en el verso 10, nos dice esto: y le otorgó Dios lo que pidió. Aquí ahora ya sabemos por qué fue el más famoso, el más reconocido. Porque Dios le dio todo lo que pidió y además lo que no pidió específicamente. Así que sal de tu casa, reúne a tu familia, restaura el altar. Y tú puedes decir, como algunos dependientes de hombres: es que necesito un pastor, necesito un sacerdote que me guíe, es que yo no sé cómo o qué pedir. Y yo te leo Romanos 8:26. Dice así: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El que escudriña los corazones es el Padre. Y Él sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién intercede por los santos? El Espíritu Santo. Él dice que con gemidos indecibles. Hay peticiones
que las tenemos claras, iglesia, pero hay otras que, pero tenemos un Dios que además de omnisciente es todo misericordioso. Dios oye todas las oraciones de sus hijos, mis amados, y todas responde. Alguno dirá, ¿cómo? Sí, pero de maneras diferentes. No a todas dice sí, a muchas otras dice no. Tengo un plan mejor que eso para ti, y ejemplos pudiéramos mencionar y no nos alcanzaría el tiempo de este sermón. Permíteme hacer un paréntesis y tratar un poco el contexto, porque viene a mi mente esto. Porque hace muchos años me enseñaron, quizás como a muchos de los oyentes, este texto para base, para sustentar el don de lenguas y el gemir con ruidos y sonidos guturales indecibles. Y nos decían, es que está intercediendo en el Espíritu Santo. Y pudieran usar otro texto porque este texto no habla de eso. Mira, hermano, la Biblia está escrita por hombres, con letras y conceptos humanos, gramaticales. Así que se debe interpretar con las reglas gramaticales de cada lengua. Por ejemplo, hay sujeto, predicado, etc. La Biblia es un libro, o mejor dicho, una biblioteca. Tiene principio y final, tiene un principio, un desarrollo y un fin. ¿Y cuál es el error más común? Sí, hacer doctrina de un texto aislado de la Biblia o a mitad de la Biblia y no consensar con toda la Biblia. La Biblia tiene un hilo conductor y el personaje central no es el ser humano, no, es Dios, es el Señor Jesucristo. La Biblia es cristocéntrica. Si usted estudia en el Espíritu con honestidad, no se convertirá en musulmán, mariano, testigo de Jehová, mesiánico, judío, mormón, etc. Usted se convertirá en un hijo de Dios, en un cristiano. Continuemos con el contexto. Como les he dicho, el contexto aclara el texto. Entonces descubrí que no hablaba de nosotros los creyentes hablando en lenguas y haciendo ruidos y gemidos indecibles, sino que en este texto se refiere exclusivamente al Espíritu Santo. Así que debemos congregarnos, porque allí en las reuniones Dios envía bendición y vida eterna. Mi casa y yo serviremos al Señor, ¿pero cómo? Reúnete con tu cónyuge y tus hijos. No salgas de casa, sino sé sal y luz de tu casa. Para conseguir el pan físico, sí es necesario salir de casa. Pero para recibir el pan del cielo, el maná espiritual, el cual es Cristo, no necesita salir de casa, sino restaurar el altar familiar. La reunión más poderosa es la reunión espiritual, donde estamos con Él, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Donde nuestro sumo sacerdote, que es Cristo el Señor, imparte la unción del Espíritu Santo y desciende sobre todos nosotros, hasta el más pequeño de la casa. Como dice él en Mateo 18:18, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y sabemos el contexto, que es una reunión para aplicar disciplina en la iglesia, pero Él está diciendo que Él estará en medio de nosotros. Así que quédate en tu casa, pero haz de tu casa una iglesia. En tiempos normales como los que tuvimos antes de la cuarentena, no era del todo necesario, pero hoy necesitamos que cada casa se convierta en una casa de oración, que se convierta en una iglesia donde Dios siga enviando bendición y vida eterna. Y después de que pase este tiempo, sigas congregándote en tu casa todos los días y los miércoles y domingo cuando comencemos en nuestro templo común.
reunirnos para alabar y bendecir al Dios de la gloria y recibir y seguir recibiendo de Él bendición. ¿Cuál bendición? No sé. La que tú y yo no sabemos, pero que Él sabe, y que Él siga derramando bendición y vida eterna sobre ustedes, mis amados hermanos. Miren Colosenses capítulo 4, versículo 15. Dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Romanos 16:5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. Primera de Corintios 16:19 dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. A Filemón le dice, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Obvio, el contexto nos deja ver que ellos en cuestión tenían y hacían obra evangélica en sus casas, alcanzando a sus vecinos, pero también hacían iglesia ellos mismos con sus cónyuges, hijos y aún nietos. Como en la casa de Timoteo, entendemos por la escritura que Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Le dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hay algunos hermanos, y yo me incluyo, que ya queremos vernos y adorar juntos como pueblo de Dios, que incluso tienen reuniones virtuales de oración, pero todo tiene un propósito, recuérdalo. Aprovechemos este tiempo para arreglar nuestra casa, reconciliarnos en nuestra casa, para volver más fuertes y ser luz y sal, y no luz, sal de tu casa. Sigamos congregándonos, amados hermanos. No hay nada que nos pueda detener, porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia y aún las puertas del Hades no podrán detenerla. No pudo la muerte detener a la iglesia de Cristo en los tiempos pasados. No podrá detenerla en estos tiempos presentes, porque el Señor lo decretó. No dejes de congregarte, no te pierdas la bendición. ¿Cuál? La que Dios sabe. Y vida eterna. Hay algunos, no pocos hermanos, que me comunican con alegría, porque el que salva almas es sabio. Y me dicen, pastor, oímos los sermones juntos como familia. Otros me dicen, y algunas hermanas me dicen, ya cuando sé y me envían, saco mi bocina, dice, la pongo en el patio y le prendo fuego, así me dijo una. Gente que se ha ganado para Cristo, porque la iglesia no tiene límites. Como dice la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, quédate en casa, hermano, pero quédate con el Señor. Padre, he compartido lo que creo firmemente me diste. Y es mi anhelo, la bendición para tu iglesia. Creo que en la bendición de mis hermanos está también mi bendición. Quiero entregarte, Señor, un trabajo digno, que no sea avergonzado, sino que trace bien la palabra y me presente delante de ti, no avergonzado cuando llegue a tu presencia. Es mi deseo, es mi oración, que produzcas, que avives el fuego, que avives el hambre y la sed de tus hijos por ti en esta tu iglesia, y que cada casa de tus hijos se vuelva en una iglesia de bendición,
para ellos mismos y para todo el barrio donde están. Concédeme la dicha de seguir oyendo lo que tú estás haciendo, enviando bendición y vida eterna. Te lo suplico con todo mi corazón, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia